Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto, un placer volverlos a saludar y poder tener ese privilegio de compartir con ustedes este devocional. Les pido que me acompañen al libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a hacer énfasis sobre el versículo 5, pero quiero que leamos desde el 1. Dice de la Biblia de Nueva Traducción Viviente: antes de la celebración de la Pascua, que Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y acercándolos y secándolos con la toalla, que tenía en la cintura. Pues bien, encontramos acá una historia maravillosa que el Señor nos quiere mostrar hoy. Y vemos que después de tanto tiempo, Juan quiere aquí plantear o definir más bien los detalles, porque este se escribió mucho después, y él tenía recordar todo a detalle. Y entonces, pues nos comenta Juan que el Señor comenzó a lavar los pies de los discípulos. Este momento es de un profundo significado, que hizo algo que casi debió haber parecido una locura. Comenzó a hacer el trabajo del siervo más bajo de la casa, comenzó a lavar los pies de los discípulos. En este momento tan crítico, en esta noche antes de la tortura de la cruz, Jesús no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos. Realmente esto fue amarlos hasta el fin. Después de todo, los discípulos no lo habían tratado tan bien y estaba por tratarlo aún peor, abandonándolo completamente y dejándolo solo. Jesús se entregó completamente a esta tarea de lavar sus pies. Fue exhaustivo en su trabajo. Primero se levantó de la cena, luego Jesús se quitó su manto, lo cual le recordaría lo que le esperaba unas horas después, que sería despojado de su manto, de sus ropas, y sería crucificado. Luego Jesús toma la tina, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. Jesús pudiera haber mostrado esto de otra manera. Le hubiera dicho a alguno de los siervos: vaya y pónganse a lavar los pies, y les hubiera enseñado servicio, les hubiera enseñado compromiso, les hubiera enseñado muchas cosas, pero no, Jesús se tomó la tarea él mismo y brindando ese lavado de pies, eh, los lavó, unos pies sucios, unos pies llenos de tierra, unos pies que en la época, por obvias razones, tenían sandalias, y, y le lavaba los pies totalmente muy sucios, ¿cierto? Demostrando así un servicio y liderazgo y amoroso, que Jesús se entregó completamente a esta tarea. Y al enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido, Jesús rodeó la mesa, levantándose de pie a los discípulos, cuando una escena dramática. O sea, si vemos Lucas 22-23, dice que los discípulos se encontraban en una discusión, ¿cierto?, sobre quién era el más grande con lo que hizo. Jesús ilustró la verdadera grandeza, Jesús ilustró ser un verdadero servidor, ¿cierto? Porque estas tareas solamente cuando llegaban a una cena como esta,
el que le tocaba hacer esta tarea era al sirviente más, el más bajo desde la casa. Él es el que tenía que lavar los pies, él es el que tenía que recibir a los invitados y limpiarlos y dejarlos cómodos para que sus pies estuvieran descansados y relajados. Pero Jesús no hizo eso, Jesús se tomó la tarea él mismo. Estuvieron ahí, pues esto era pues complicado, difícil, podríamos nosotros de ver o de imaginar que Jesús hiciera esto, porque debido a que, como ya lo explicamos, las sandalias de los discípulos era totalmente eh, muy sucia, y Jesús estaba haciendo esta tarea. Podemos mirar algo nosotros acá, ninguno de los discípulos estaba, por decirlo, interesado en lavar los pies al otro. Cualquiera de ellos hubiera lavado los pies de Jesús con gusto, pero no lavarían los pies de ninguno de ellos entre sí, ¿cierto? Porque no estaba en sus corazones esto. Ellos no lo harían, pero Jesús dando esa enseñanza de grandeza, esa enseñanza de amor, esa enseñanza de servicio, él les quiso decir a sus discípulos, eh, nadie los ha amado más que yo, nadie los amará más que yo, nadie podrá amarlos más que yo soy el que voy a dar la vida por ustedes. Y ellos estaban ahí, aterrados. Si nosotros seguimos leyendo y miramos eso, el único que tal vez se opuso de esto fue Pedro, en el cual Pedro no quiso aceptar que le lavaran los pies, pero el Señor le dijo, mira Pedro, esto me es necesario, esto lo tienes que hacer, tienes que aceptar que yo te lave los pies para que puedas tener parte conmigo, para que puedas ser parte de mi ministerio, para que puedas ser parte del reino de los cielos, bueno, todo ese tipo de cosas. Y Pedro entendió y dijo, Señor, no solamente lávame los pies, sino lávame desde la cabeza hasta los pies, lávame todo. Realmente cada uno de nosotros necesitamos ser limpios, lavados por la sangre de Cristo. Nosotros podemos ver esto, que eso fue exactamente lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Él se levantó y empezó a enjuagar los pies de los discípulos y les quiso demostrar ese amor tan maravilloso. Jesús se quitó su manto que lo cubría, Jesús se despojó de su gloria, quitándose su cubierta, por decirlo, celestial. Jesús, tomando una toalla, se la ciñó alistándose para trabajar. Jesús tomó la forma de un siervo y vino listo para trabajar. Jesús puso agua en un platón listo para limpiar. Jesús derramó la sangre para limpiarnos de toda culpa y la condena por el pecado de cada uno de nosotros. Jesús está hoy sentado, como dice Juan 13:12, a la diestra del Padre. Jesús, después de lavar los pies, se sentó a la diestra. Jesús nos da y nos demuestra el amor que tiene por la humanidad. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿esto lo merecemos nosotros? ¿Esto es merecedor de cada uno de nosotros? ¿Cada uno de nosotros merecemos recibir esta bendición? Pues claro que no lo merecemos, pero Él, el Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él nos ha querido tratar de esta manera, nos ha querido amar hasta lo máximo. Es un amor extremo, es algo que no podemos nosotros concebir, pero cuando leemos su palabra y entendemos que Jesús nos ama de una manera grandiosa, Él nos dio ejemplo en todas las cosas. Él nos dio ejemplo en cada uno de los detalles para que entendiéramos que su amor sobrepasa cualquier cosa. Preguntémonos, mis hermanos, ¿amamos a nuestros semejantes de la misma manera? ¿Estamos dispuestos a lavarle los pies? ¿Estamos dispuestos a
a correr una milla con ellos, estamos dispuestos a dar nuestra vida, estamos dispuestos a pagar un precio muy alto, porque eso es lo que el Señor nos enseñó a cada uno de nosotros. Él, Señor, venció todo, mientras que los discípulos querían saber cuál era el primero. Él les enseñó que el primero es el más grande, pero es el más humilde, es el siervo, es el que ama, es el que da todo por los demás. Bueno, mis hermanos, espero que este devocional lo puedan asimilar, lo puedan estudiar y que Dios nos guarde, nos ayude y nos bendiga y nos ponga un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo. Ese corazón de amor infinito que va hasta más allá de lo que nosotros podemos hacer. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por todo lo que hacemos. En tu nombre, Señor. No somos capacitados para amar como tú amas, pero tú has puesto ese amor en el corazón. Y, Señor, queremos, Señor, amar a nuestros semejantes. Queremos amar a nuestra familia. Queremos, Señor, dar ese paso extremo, Señor, de amar al otro, Señor, de bendecir al otro, de apoyarlo, de orar por los demás, Señor, de bendecirlos en todo tiempo. Señor, que hagamos hasta lo extremo por saber, por predicar, por llevar tu mensaje a todo aquel que necesita de ti. Qué maravilloso es entender lo que tú has hecho por nosotros. Señor, bendice en esta mañana a cada uno de mis hermanos. Guárdalos, Señor, y que sus corazones estén llenos de alegría y gozo por ti y por tu obra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.